Detrás del artista que llenó escenarios, que puso a bailar generaciones enteras, había un hombre con una historia poderosa que hoy queremos honrar. Un inicio marcado por el dolor, el accidente que cambió su destino, pero no su propósito. Antes de ser la gran estrella del merengue que todos conocimos, Rubí Pérez fue una adolescente que vio su vida transformarse en un segundo. A los 15 años sufrió un accidente de tránsito que le dejó secuelas físicas permanentes. A partir de ese momento su cuerpo ya no se movía igual, pero su espíritu empezó a brillar con más fuerza. Desde la mirada emocional y familiar, cuando algo tan fuerte ocurre en la adolescencia, que además es un momento clave de identidad, puede despertar una necesidad profunda de demostrar valor, de salir adelante, de no ser definido por la herida. Y eso parece haber hecho Rubí. No se rindió, no se victimizó, se transformó. A veces, cuando la vida nos hiere, desarrollamos un impulso enorme por demostrar que esa herida no nos define, sino que nos lanza a algo más grande, que lo empujaba desde adentro. Rubí encontró en la música una manera de vivir, pero también de sanar y de afirmarse. Cuando alguien atraviesa una situación que lo margina, como una discapacidad física a tan temprana edad, muchas veces crece la necesidad de ser visto, admirado, respetado, no por lástima, sino por talento, por mérito, por alma. Tal vez por eso Rubí cantaba con tanta fuerza, no solo desde la voz, sino desde el corazón. Era como si su canto dijera: sí, me pasó esto, pero mírame, sigo aquí y tengo algo que dar. Desde una mirada más profunda, Rubí no solo superó un accidente, transformó esa experiencia en una fuente de poder, en una misión, en una historia que inspira a quienes también han sido golpeados por la vida. Porque su historia no trata solo de música, trata de cómo un joven pudo haber quedado encerrado en el resentimiento o en el dolor, pero eligió usar su voz como camino, como bandera, como sanación. El Rubí que conocimos en los escenarios no nació ahí. Nació del dolor, de la lucha, de una cicatriz que le recordó toda la vida que tenía dos opciones: quedarse en el trauma o transformarlo en algo que hiciera vibrar al mundo. Y eligió cantar, eligió vivir, eligió no quedarse en el rol de víctima. Por eso, hoy no solo lo recordamos como cantante, sino como un ejemplo de cómo el alma humana puede reinventarse, incluso en medio del dolor. El hijo que se convirtió en pilar, cuando el talento sostiene a todos. A medida que Rubí Pérez fue creciendo como artista, también creció su lugar dentro de su sistema familiar y de su sistema social. Ya no solo era Rubí, era el que lo logró, el que nos representa, el que sostiene. El escenario lo mostró como una figura poderosa, pero detrás de la voz había un hombre que, muy probablemente, asumió responsabilidades que iban más allá de lo artístico. ¿Qué pasa cuando la familia y la comunidad esperan tanto de ti? Rubí no solo representaba a su familia, representaba a su gente, a un país, a una cultura. Y desde la mirada sistémica y de las constelaciones familiares, cuando alguien se vuelve el exitoso, muchas veces también se convierte en el que carga con todo. Los sueños no cumplidos de los padres, las expectativas del linaje, la necesidad de mostrar que sí se puede. Esa posición, aunque aplaudida, puede sentirse como una carga invisible. No puedo caerme, tengo que ser el ejemplo, no puedo mostrar debilidad. Y eso agota el alma, aunque el cuerpo siga de pie. Una voz que sostenía mucho más que música. Rubí era la cara del merengue dominicano.
la voz que sonaba en fiestas, en celebraciones, en eventos, pero también era, quizás sin quererlo, el punto de unión emocional para muchas personas que lo admiraban y se sentían reflejadas en él. En un sistema, quien brilla más muchas veces lo hace porque está cargando algo por otros. Puede ser por los que no pudieron, por los que fueron olvidados o por los que callaron. Y Ruby, con esa fuerza, con esa presencia, parecía sostener generaciones enteras. ¿Y él se dio permiso para sostenerse a sí mismo? Esa es una pregunta que muchas veces no nos hacemos cuando admiramos a alguien. ¿Quién se cuida cuando todos esperan que cuide a los demás? Ruby lo dio todo por su música y por su gente, pero más allá del escenario, también era un ser humano. Y como muchos que viven para dar, quizás se olvidó de tomar para sí mismo en el camino. Porque el cansancio emocional no siempre se nota y los silencios no compartidos también pesan. Tal vez su historia nos invita a recordar que nadie puede sostener a otros si primero no aprende a sostenerse a sí mismo. Que el amor propio también es descanso. Que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Ruby fue un pilar, sí, pero también fue humano, con miedos, dudas, necesidades emocionales. Y cuando en un sistema alguien se convierte en el que lo da todo, muchas veces pierde el permiso de ser vulnerable, de soltar, de descansar. Tal vez Ruby no solo sostenía un micrófono, tal vez sostenía a su sistema completo, con su arte, con su ejemplo, con su resistencia. Hoy lo recordamos no solo por todo lo que hizo, sino por todo lo que sostuvo, incluso en su silencio. El artista que también era humano. Detrás del escenario también hay alma, cansancio y corazón. A lo largo de su carrera, Ruby Pérez fue visto como un gigante del merengue. Su presencia, su potencia vocal, su elegancia en tarima, todo parecía gritar seguridad, fortaleza y control. Pero muchas veces cuando alguien brilla tanto por fuera, es porque por dentro ha tenido que aprender a sobrevivir a muchas sombras. El precio de ser el fuerte. Cuando un artista como Ruby se convierte en símbolo nacional, en voz de generaciones, en ícono cultural, se vuelve mucho más que una persona. Se transforma en un rol, en una figura, en un pilar. ¿Y qué pasa con lo humano cuando solo se ve el artista? Pasa que la tristeza no tiene espacio. El cansancio no se puede mostrar y las emociones profundas se reprimen porque hay una imagen que mantener. Ruby, como muchos artistas, probablemente sintió esa presión silenciosa de tener que ser siempre el que levanta a los demás, incluso cuando él mismo necesitaba ser sostenido. Lo que Ruby nos deja no solo es su música, es un mensaje de alma. Cuando un artista parte, no se va solo una voz, se va una historia, una energía. Y con Ruby Pérez no solo despedimos a un cantante, también despedimos a un ser humano que dejó huella más allá de los escenarios. Su música fue el canal, pero su alma fue el mensaje. Ruby nos mostró que un accidente no define tu historia, que un cuerpo con limitaciones no impide que el alma vuele, que se puede brillar con fuerza, incluso cuando se viene desde el dolor. Su historia es la de muchos que cargan, que sostienen, que dan, sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio. Y eso nos deja una enseñanza que va más allá del arte. La vida te puede golpear, pero tú decides si te quiebra o te transforma. Desde lo profundo, Ruby ocupó el rol de el que lo logra, el que representa, el que nos da orgullo. Cuando una persona asume ese lugar por mucho tiempo, puede dejar de verse a sí mismo. Puede olvidarse de su necesidad de descansar, de soltar, de ser simplemente humano.
¿Cuántos de nosotros también estamos tratando de sostener todo sin darnos permiso de soltar? Un legado que nos habla al corazón. Ruby nos deja una lección clara. 1. Que podemos transformar la herida en arte. 2. Que ser fuerte no significa no sentir. 3. Y que si no cuidamos nuestra salud emocional, la carga del personaje puede terminar ahogando a la persona. Hoy más que nunca honremos su legado, no solo bailando sus canciones, sino recordando que todos necesitamos espacios donde podamos ser escuchados, amados y sostenidos. Porque Ruby fue grande, pero también fue un ser humano que amó, que sintió, y tanto su amor como su humanidad es lo que más nos conecta con él. Gracias por todo, Ruby. Tu voz se apagó, pero tu alma sigue resonando en los corazones que se atreven a mirar más allá del show. Gracias por llegar hasta aquí y por mirar conmigo más allá de lo que todos ven. Hoy no solo recordamos a un gran artista, sino que también honramos al ser humano que fue Ruby Pérez y todo lo que nos deja como enseñanza. Ojalá este video no solo te haya conmovido, sino que además te haya invitado a reflexionar sobre ti mismo. ¿Estás cuidando de ti? ¿Te estás dando el espacio que mereces y que necesitas? Si este contenido te tocó el alma, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que también necesite recordarse que no tiene que cargar con todo. Aquí hablamos de lo que no siempre se dice, pero que transforma. Hasta la próxima y gracias por caminar conmigo este espacio de conciencia y humanidad.